Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a aprender a guardar y cargar información. Vamos a aprender cómo hacerlo por medio de archivos JSON. Vamos a crear un script que se va a llamar playerinfo y para mantenerlo simple vamos a seguir con esta información que ya tenemos lista, que es la vida y el escudo, y vamos a agregar las propiedades public int life, public int shield. En este caso, como esta información se va a guardar, no es necesario que sea un mono behavior. Entonces vamos a quitar esta herencia y vamos a dejarlo así. Cuando queremos guardar información, esta información va a ser serializada y por esta razón tenemos que agregar el atributo serialized. Para poder agregarlo, primero tenemos que agregar el namespace de system. Ahora podemos agregarlo acá, serializable, perdón. Acá va a serializar las propiedades que tiene públicas. En este caso, estas dos son públicas. Entonces estas van a ser escritas en el archivo de texto. Ahora, ya que tenemos lista la información del jugador, necesitamos a alguien que se encargue de guardar esa información. Vamos a crear otro script que se va a llamar SaveLoadSystem. Este SaveLoadSystem va a tener la referencia a este objeto y en este caso va a ser playerinfo. Como este va a ser un objeto que queremos mantener privado, le vamos a agregar su acceso. Y este puede ser mono behavior, tampoco es necesario que lo sea, pero para mantenerlo simple vamos a hacerlo mono behavior. Entonces vamos a agregar un método público que se va a llamar save y otro método que se va a llamar load. Ya que tenemos este objeto acá, por default este objeto no tiene constructor, así que su constructor por default en ocasiones puede arrojar valores random. Entonces, para evitar que haga eso, vamos a agregar simplemente un constructor vacío, playerinfo, y acá nosotros podemos asignar la información default que tendría nuestro jugador. Por ejemplo, queremos que tenga una vida inicial de 10 y un escudo inicial de 10. Entonces, ahora lo que queda hacer es poder escribir esta información al archivo de texto. Para poder guardar, lo primero que tenemos que hacer, en este caso que vamos a convertirlo a un JSON, es precisamente convertir este objeto en un JSON. ¿Y qué es un JSON? Es una cadena de texto. Entonces, para poder hacer eso es bastante sencillo, simplemente tenemos que escribir. Vamos a crear una variable que se va a llamar playerinfo.json y esto va a ser igual a, vamos a utilizar una clase que Unity nos proporciona que se llama JSONUtility y entonces la vamos a llamar JSONUtility to JSON y simplemente acá pasamos nuestro objeto playerinfo. De esta forma hemos convertido nuestro playerinfo en un JSON. Acá vamos a probar primero, antes de continuar, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Vamos a probar esto en el editor, haciendo que imprima lo que acabamos de convertir. Para tener un acceso más rápido vamos a agregar acá que es serializedField para que lo exponga en el inspector y vamos a agregar el atributo context menu save para que lo podamos llamar desde el inspector rápidamente. Y vamos a crear un nuevo objeto que es el que va a tener el save system. Vamos a agregar acá SaveLoadSystem
y podemos ver que acá tenemos nuestro player info con su valor inicial. Vamos a, no lo mencioné, pero este context menu lo que hace es agregar acá en estos tres puntitos un nuevo botón. Entonces acá podemos decirle save y vemos que imprimió esto. Básicamente este es un archivo JSON. Bueno, no es un archivo, esto es una cadena de texto en formato JSON que nos dice la vida vale 10 y el escudo vale 10. Y que eso está definido por estas propiedades. Como podemos ver, están escritas en el mismo... de la misma forma en que están escritas acá. Por ejemplo, si nosotros cambiáramos esto a que use mayúsculas, lo voy a nombrar a que sea con mayúscula, lo mismo para este, a que sea con mayúscula, y vamos a probar de nuevo cómo imprime esta información. Save. Ahora podemos ver que lo imprimió en mayúscula. Entonces acá la forma en que están escritos estas propiedades o estos atributos van a ser exactamente la misma forma en que se van a escribir en nuestro archivo de texto. En este momento todavía no está guardando nada porque lo que tenemos que hacer es escribir esta información en el disco. Una forma muy fácil de hacerlo es por medio de System utilizando File. Entonces vamos a incluir Using System y vamos a... olvidé, no está completo, System.io. Esto nos permite acceso a algunas clases que nos permiten escribir en disco, leer del disco. File.write all text y primero recibe una ubicación. Esta ubicación por ahora la vamos a dejar vacía y nada más el segundo atributo es el contenido del texto, que en este caso va a ser player info JSON. Nos falta escribir cuál es la ruta, entonces lo siguiente que haremos será escribir esa ruta. Esta ruta es una cadena de texto, entonces vamos a crearla así como path. Y por lo general en Unity la ubicación en donde vamos a guardar esta información es en application.persistentDataPath. Es importante esta, hay diferentes datapaths, por ejemplo existe esta que no necesariamente va a ser persistente. Entonces, para que funcione en la mayoría de las plataformas, no estoy seguro de si hay alguna en la que no funcione, al menos yo lo he probado en escritorio, en Android, en iOS, y entonces funciona utilizar Persistent Data Path, que esto lo almacena en una ruta que le otorga el dispositivo. Entonces vamos a hacer esta ruta y le vamos a agregar el nombre del archivo. Va a ser player data.data. Esto funciona, pero hay algunas ocasiones en las que las plataformas tienen una forma específica de definir cuál es la ruta, que puede ser con diagonal así, diagonal invertida. Entonces, para evitar que haya problemas en plataformas, por medio de igual system, ahí tenemos esta clase path que nos permite combinar rutas. Entonces lo que vamos a hacer es combinar la ruta persistente más el nombre de nuestro archivo. Acá, como ya está combinándolo, ya no es necesario agregar esta diagonal y vamos a cerrar el paréntesis, y de esta forma ya tenemos la ruta en donde se va a guardar nuestro archivo y vamos a asignarla acá. En este momento nuestra ruta ya está lista y esto va a provocar que se escriba en el disco. Voy a hacer que también imprima la ruta para poder abrir el archivo fácilmente. Save System y vamos a darle Save. Aquí podemos ver que ya nos imprimió la ruta de nuestro archivo. Vamos a copiarla y vamos a ir a él. Y aquí podemos ver que ya escribió nuestro archivo y podemos ver que tiene exactamente lo mismo que imprimía hace rato acá, pero ahora ya está en un archivo de texto.
lo cual significa que ya es persistente esta información. Ahora solo falta hacer que esta información se lea. Para leerla es muy parecido, simplemente vamos a hacer primero nuestra ruta. Es exactamente el mismo procedimiento. Clase path, combine, application, persistent data path y de nuevo el nombre de nuestro archivo. Aquí es importante que sea exactamente el mismo nombre para evitar que no lo encuentre. Como estamos repitiendo aquí el nombre del archivo, podemos ahorrarnos esto escribiéndolo mejor en una constante. Const file name y le vamos a poner esta información. Olvidé escribir el tipo de dato. Y ahora en lugar de poner el string directamente acá, vamos a poner file name. Lo mismo acá. File name. Y esto ya nos ahorra este paso. Ahora, ya que tenemos nuestra ruta, lo que tenemos que hacer es leer el archivo de texto. Como vamos a leer igual una cadena de texto, vamos a almacenarla en un string, player info JSON, utilizando también la clase file, pero ahora en lugar de escribir read all text, simplemente recibe la ruta que va a ser path y ahora ya tenemos nuestro texto. Ahora, ya que tenemos el texto, tenemos que convertirlo a nuestro objeto. Para esto vamos a utilizar también la clase JSONUtility, pero ahora vamos a leerla de un string. Entonces vamos a crear una nueva instancia de player info igual a JSONUtility from JSON. Le vamos a pasar cuál es el tipo de objeto que vamos a leer, player info, y el JSON, player info JSON. Este es el JSON que acabamos de leer en el paso anterior. Y esto nos va a crear una nueva instancia, pero con la información que se ha guardado en el texto. Ahora, ya que tenemos esta nueva instancia, nosotros podemos decidir cómo manejarla. Podemos simplemente asignar esta información directamente a nuestra instancia anterior, que es normalmente la forma en que yo lo hago para evitar crear duplicados o errores de los objetos en caso de que algún otro objeto esté recibiendo información directamente de esta instancia que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es player info.live igual a, un momento antes para evitar confusiones, voy a renombrar este que se va a llamar player info loaded, simplemente para evitar chocar con este de acá arriba. Player info.live es igual a player info loaded live, player info shield igual a player info loaded shield. Podríamos hacer esto más rápido agregando un método en el cual pueda recibir esta información, pero así podemos tener más control y en este caso son muy pocas propiedades que vamos a estar modificando, entonces funciona bien de esta forma. Podemos ver acá como tenemos nuestro objeto playerInfo creado. Si nosotros nos vamos a nuestro archivo de texto y modificamos estas variables y luego cargamos, esta información debería modificarse. Entonces vamos a cambiar esto a 100, guardamos y nos falta hacer que esto se pueda cargar, entonces simplemente voy a agregar acá context menu load. Esto debería cambiar a que la vida es igual a 100 load y como vemos ya cambió, así que ya está nuestro sistema de guardado y cargado listo. Podemos hacer que nuestro sistema notifique cuando ha sido cargado. Para esto podemos
utilizar eventos. Entonces vamos a agregar un evento genérico que es provisto por system public event y vamos a hacer que se llame data loaded y lo vamos a invocar una vez que ha terminado de cargar. Entonces la forma en que lo podemos invocar es mandándolo a llamar, verificamos que no sea nulo con este signo de interrogación y después invocar. Como en este momento nuestro player info no es público, voy a hacerlo público por medio de una propiedad para exponerlo y no tener un acceso directo a este objeto. Player info, player info, player info. Vamos a hacer que se suscriba en el start save load system data loaded y vamos a agregar un nuevo método que sea on data loaded y en este momento podríamos modificar la información contenida en el texto. Y ahora podemos hacer que actualice onLifeChanged por medio de SaveLoadSystem.info.life onShieldChanged SaveSystem playerinfo.shield. De esta forma ya estará modificando la información en la UI. Regresamos a Unity y ahora simplemente voy a asignar la referencia a nuestro sistema de guardado. Voy a darle play y voy a presionar el botón de load. En este momento va a cambiarlo a 100 y 10 como lo tenemos en nuestro archivo de texto. Ahora voy de nuevo a modificar esta información, le voy a poner por ejemplo 1050. Ahora acá le voy a dar save load y podemos ver que nuestro sistema de guardado está funcionando. Ahora, esto ya está funcionando, pero si queremos guardar otro tipo de información, por ejemplo, la posición, necesitamos guardar un vector, pero los vectores no son serializables por default, así que podemos hacerlo de otra forma, que podría ser, en lugar de guardarlo exactamente como un vector, agregarlo como sus componentes separados. En el caso de un vector 2 sería un flotante postx. Vale. Y podremos agregarlos también a una posición default en el constructor, igual a, por ejemplo, 1 igual a 1. Podemos tener otras clases anidadas dentro de nuestro archivo de texto. Ya depende mucho de cómo lo queramos hacer. Podemos tener distintos archivos de guardado y esto va a depender mucho de la complejidad de tu proyecto. Esta es la forma más básica en que se puede guardar un archivo JSON. Es bastante fácil utilizando lo que Unity ya nos provee. Y espero que esto te haya servido. Si te ha sido útil, déjame un comentario. Y si hay algo que no entendiste o que te gustaría entender mejor, puedes escribirlo igual en los comentarios, darle like, suscribirte. Nos vemos en el próximo tutorial.